integran a la sintonía. Bueno, a esta hora estamos en línea con el teniente de reserva John Garaycoa, experto poligrafista. El teniente John Garaycoa es licenciado en criminología, máster en psicofisiología forense, especialista en seguridad con más de 35 años de experiencia. Con él es importante entonces analizar este tema que en su momento fue anunciado. Recordamos que precisamente el comandante de la Marina, John Merlo, había anunciado hace algunos días que tanto el personal de tropa y oficiales de la Marina se iban a someter a la prueba del polígrafo para poder de alguna manera identificar presuntos elementos o elementos que podrían estar vinculados con bandas delictivas. Esto es un tema que preocupa en la Marina. Ahora la consulta es si es que en efecto este proceso puede dar buenos resultados y es conveniente, es apropiado. Saludos cordiales con el teniente John Garaycoa. Buenos días. Por favor, ¿qué lectura, qué opinión merece el tema? Bienvenido, buenos días para Cómplice FM. Muy buenos días, gracias por la entrevista, un cordial saludo. La Policía Nacional hace muchos años vino utilizando la herramienta técnica científica como el polígrafo para sus procesos de preselección y de continuidad de control permanente a todo su personal. Asumo que la misma política es la que ya han dado a conocer el comandante de la Armada, donde va a ser el control con la herramienta técnica. Está viendo que existe un mar de tecnología, ¿por qué dar palo de ciegos? Y por ende sabemos que todo tipo de control obviamente es incómodo, pero definitivamente hay que realizarlos para poder contar con personas honestas, con personas que se están dedicando efectivamente a su actividad, a su función, para lo cual están obviamente comprometidos. ¿Y qué resulta? De que la mentira ha existido desde que existe el ser humano y siempre se ha tratado de detectar cómo se identifica la mentira. Sabemos que ante un hecho ilícito, un hecho delictivo, el gerente, el director, el presidente es el último en enterarse. Nadie va a decir yo me estoy beneficiando ilícitamente con dinero, con bienes, con productos, o yo soy la persona que estoy dando información o fugo información, o quién hizo el sabotaje, o quién hizo el robo, ¿ok? Entonces, ante estas situaciones ya conocidas que se dan dentro de las instituciones públicas y privadas, entonces es momento de usar la herramienta técnica como es el polígrafo, ya que es la única herramienta que nos puede determinar la veracidad en cada una de las respuestas, sabiendo que el polígrafo existe hace más de 60 años y que siempre ha estado en evolución en ver cómo se detecta. Actualmente también hay otras tecnologías como es el IDTech, que es la detección del engaño por medio de la pupila. Hay también detectores por estrés de voz. Entonces hay varias herramientas tecnológicas, técnicas y científicas que hay que aprovecharlas, utilizarlas en bien del control que se necesita en cada una de las entidades públicas para poder combatir la corrupción, poder combatir el soborno, poder combatir actos ilícitos. Ahora, ¿qué tan confiable es el procedimiento y es la herramienta? ¿Es infalible en realidad? ¿Cuál es el margen allí que podría quedar para pensar en el margen de la duda, ¿no? de la herramienta? ¿Cuáles son los datos, cuál es la información que tienen ustedes al respecto? Sí. Partimos del hecho que nada es 100% seguro. Inclusive una prueba de ADN se dice que es 99%. No obstante, es altamente confiable. Teóricamente se habla de un 96%. En la práctica podemos llegar, ¿por qué no?, a un 99 o un 100%. El examen como tal, obviamente es totalmente amigable, es comprobable, tanto para quien solicita como para el examinado, es auditable, se puede chequear obviamente las gráficas, es como cuando usted se hace un electrocardiograma, por poner un ejemplo,
Su electrocardiograma lo puede revisar otro doctor, lo puede revisar otro profesional. Entonces, es auditable el sistema, auditable las gráficas, auditable porque se graba también en audio y video, y todo el protocolo queda obviamente totalmente evidenciado. Entonces, el hecho de pasar a un examen de polígrafo nos va a dar una mayor confiabilidad, indistintamente de la investigación, que también es parte del proceso, esa entrevista de investigación, indistintamente de evidencias que se puedan encontrar y, dependiendo del caso, obviamente, en general, aplicable para dos cosas. Uno, para la consulta específica cuando se ha suscitado un robo, un hurto, un hecho ilícito, como los ya conocidos dentro de Fuerzas Armadas, como fue el caso o es el caso aún de los radares en Montecristi, como es el caso aún de los fusiles que se perdieron dentro de la Infantería Marina. Son casos específicos que se pueden preguntar. Como también muy aplicable, como segundo punto, para el escaneo, para la búsqueda de algo desconocido, como es el caso para aspirantes, como es el caso para la continuidad laboral o la continuidad dentro de sus funciones. Entonces, estos dos campos, dos grandes campos, se utiliza el polígrafo y, dependiendo del caso, obviamente si va un aspirante para realizar el ingreso a Policía Nacional o a Fuerzas Armadas, ¿qué se va a preguntar? ¿Usted se ha beneficiado ilícitamente con dinero, con bienes en sus actividades anteriores? ¿Usted pertenece o da información a grupos delictivos? ¿Si consume drogas ilegales? ¿Si ha cometido robos o hurtos en sus actividades anteriores? ¿Si ha falsificado alguna documentación? Eso en cuanto a un aspirante. En cuanto a un control dentro de sus actividades, ¿usted ha dado fuga a alguna información propia de sus actos? ¿Usted ha mal hecho uso de su armamento, de su uniforme? ¿Usted sabe si algún compañero está cometiendo actos ilícitos o pertenece a algún grupo delictivo? Entonces, son distintos tipos de exámenes que se aplican, y cuando también hay la necesidad, se puede hacer uso del polígrafo para la búsqueda de algo, ¿verdad? Para la búsqueda de un objeto, para la búsqueda de alguna persona secuestrada, para la búsqueda de cualquier situación, se puede hacer uso del polígrafo con otra técnica para el tema de búsqueda. Esto significa entonces que podría ser un procedimiento y una tecnología y una herramienta, como usted menciona, que se la puede aplicar de manera rutinaria en estas instituciones que están comprometidas con la seguridad ciudadana. Esto es perfectamente factible, entonces. Le comento que yo hace 3 años y medio aproximadamente trabajé para el IES en Quito, cuando se formó la oficina ACIES, Anticorrupción IES, donde se hizo examen de polígrafo y realicé personalmente como a 120 personas en un proceso de control a todo el personal de compras públicas, ¿ok? Muy aplicable. Y bajo esa misma política creería yo que la recomendación es que todas las instituciones públicas deben de tener su oficina anticorrupción, y dentro de la oficina anticorrupción el uso del polígrafo para control interno de todo su personal, para investigar cualquier delito que algún ciudadano denuncie, sea que tal funcionario me está solicitando dinero, o para el control de los contratos, o sea, utilizado para todo tipo de control, para saber si sus respuestas son honestas con respecto a las preguntas previamente establecidas. Entonces, utilizado en todo sentido. Entonces, ¿por qué dar palos de ciego si tenemos una tecnología que es altamente confiable, muy aplicable, en que en cuestión de hora y media, 2 horas, yo tengo un resultado después de haber cumplido con el protocolo de la realización de un examen de polígrafo? Muy bien. La sugerencia entonces, el consejo, la recomendación desde los expertos sería esa, que en general en las instituciones públicas, en donde estamos escuchando todos los días actos de corrupción, presuntos actos de corrupción, algunas situaciones allí que estarían reñidas con la ley, entonces se aplique de manera rutinaria, se establezca digámoslo así, una política de aplicación de lo que sería la prueba del polígrafo.
esto se lo puede Así hacer. es, como Ahora, y acceder a la tecnología y a la tecnología de punta, la más confiable, eso es muy complejo, muy costoso. no, tengo entendido que actualmente desde hoy comienza un proceso de selección para poligrafistas que se van a capacitar dentro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Con el apoyo internacional al respecto. Casualmente tuve una reunión en días anteriores, el viernes específicamente, con la persona que va a llevar a cabo y adelante este proceso interno dentro de Fuerzas Armadas, vuelvo y repito, con el apoyo internacional. Y de allí, pues, si sabemos que todos estos procesos se utilizan en muchos países del mundo, actualmente en el Ecuador yo también he estado en varias audiencias públicas penales dando fe y testimonio del uso de la herramienta técnica científica como es el polígrafo para casos donde alguien se quiere defender y puede con el polígrafo demostrar inocencia. En el artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal habla de lo que es libertad probatoria. El artículo dice todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso se podrán probar de cualquier manera que no sea contrario a la Constitución. El polígrafo no es contrario a la Constitución. No obstante, pues todo examen tiene que ser firmado y autorizado por el examinado. También recordemos de que X persona puede estar sentado frente a un fiscal o un juez y también se puede acoger al derecho del silencio. O sea, ¿qué quiere decir? Que obviamente no es obligatorio. No puede ser una persona no puede ser una persona obligada en todo caso a realizarse el examen o el procedimiento. Así es, porque tiene que permitir, es como en el caso de las vacunas, se motiva a que usted se ponga la vacuna. ¿Qué tal si usted decide no ponerse la vacuna? Nadie le puede obligar, ¿ok? Es su decisión de no ponerse la vacuna. Es su decisión de mañana estar frente al juez y se acoge el derecho del silencio, pues, establecido en la ley. Entonces, así mismo con el tema de polígrafo, mañana una persona puede decir, no, yo no quiero, y en ese momento habrá que hacer un informe, elevar un informe, tal vez hacerle las preguntas de la entrevista de investigación y se tendrá que poner en el informe por qué no quiere realizarse, por qué no quiere demostrar su honestidad con el polígrafo, porque tiene que él permitir que se le vayan a colocar varios elementos sobre su cuerpo, como son electrodos en los dedos, que va a registrar lo que es flujo sanguíneo, parte eléctrica de la piel, se va a colocar una manga cardíaca, donde se va a registrar el flujo sanguíneo, neumógrafos en el pecho y en el abdomen, donde va a registrar caja torácica, respiración, va a tener que estar sentado en otros sensores de movimiento, donde va a ayudar para que no se cometa ninguna contramedida. Entonces, todos estos son elementos que van a monitorear las reacciones fisiológicas involuntarias que tenemos cada uno de nosotros, y cuando mentimos hay reacciones fisiológicas que determinan que la persona está mintiendo. Muy bien. La recomendación entonces, teniente, es esta, ¿no? Que tanto en las Fuerzas Armadas y por qué no pensar en el sector público podría implementarse la técnica, el procedimiento del polígrafo, lo cual podría ayudar indudablemente muchas veces a esclarecer responsabilidades, hechos digamos que precisamente preocupan actualmente al país en general. Todos estos hechos o situaciones vinculadas con actos de corrupción. Podría ser un mecanismo entonces idóneo, eficaz para poder encontrar finalmente la verdad cuando se producen estas situaciones y estos hechos. No he tenido estos casos, pero imagínese usted en el momento de que se haga control con el polígrafo a contratos públicos con sobreprecios, con coima, con diezmos, etcétera. En el momento que sepamos de que tanto contratista como contratante se van a someter a un control técnico-científico, obviamente en ese momento estamos poniendo y ejecutando acción preventiva sobre cada una de las cosas. Entonces, el contratante y el contratista pasan al polígrafo, entonces ya en ese momento saben que van a ser controlados, no solamente con sus respuestas honorables en decir, no, yo no he recibido, sino que van a ser sometidos a una prueba de polígrafo, una prueba de confianza. Entonces el tema cambia. Entonces son herramientas que existen y están disponibles en el mundo, altamente confiables, y que hasta que no exista la obligatoriedad, porque sé que se está trabajando también
en la Asamblea, y hay que ver si pasa este tipo de leyes, hasta que no existe la obligatoriedad, tenemos que voluntariamente acceder porque las personas que manejan fondos públicos, las personas que manejan bienes públicos, que manejan y que están voluntariamente, se han presentado como candidatos o se han presentado como funcionarios públicos, deben asimismo voluntariamente demostrar que son inocentes, demostrar que son correctos y que no se han beneficiado ilícitamente con dinero o con productos y que están haciendo bien sus cosas para que luego no sean injuriados, para que luego no sean señalados y que voluntariamente se han presentado un examen de polígrafo con la persona que profesional en el tema, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante, muy importante conocer algo más acerca de estas pruebas del polígrafo, que por cierto se las ha escuchado, han salido a la luz pública, son parte del debate público, pues ante los anuncios que se han hecho, especialmente en los últimos días, desde la Marina, ¿no? Como cuando le escuchábamos al comandante John Merlo señalar precisamente que el personal sería sometido a estas pruebas. Muchísimas gracias por la información, por instruirnos al respecto, teniente, y un buen día para usted. Siempre a la orden, John Garaycoa, gusto saludarlo. Cualquier tema de seguridad o investigación, estoy presto para aportar. Muy gentil. Gracias a usted. Muy buenos días. El teniente John Garaycoa, experto poligrafista, es licenciado en criminología, máster en psicofisiología forense, con quien hemos hablado en torno a este tema. Las pruebas del polígrafo, él sostiene que es posible entonces volver mucho más habitual el tema del uso del polígrafo. No hay por qué temerle, se lo puede utilizar, es una prueba, dice él, una tecnología y un procedimiento altamente confiable. 96% nos ha dicho él. Y nos deja allí una opción, una alternativa. ¿Por qué no pensar entonces en que el polígrafo sea un procedimiento que se vaya institucionalizando, incluso en el sector público? Claro está, de por medio el tema de los, obviamente de los derechos. Ninguna persona puede ser obligada al uso del polígrafo. Pero más allá de eso, en realidad, el que nada debe, nada teme. Cuando una persona está siendo, por ejemplo, cuestionada por sus procedimientos en el sector público, lo ha dicho él, ¿no? A manera de ejemplo, un contrato, en fin. Si es cuestionada, pues bueno, someterse a la prueba del polígrafo para determinar si en realidad está diciendo la verdad, está siendo transparente con la información, ¿por qué no? Bueno, ahí el tema entonces para el debate, el análisis y la discusión en torno al uso del polígrafo. Bien, las 7 de la mañana con 20.